Como lamentables son muchas otras cosas que suceden en el país, y para hablar de ellas y para hablar también de cómo responde la Asamblea a este tipo de situaciones, mencionábamos la gravedad de la cada vez más evidenciada en los hospitales públicos del abandono y la falta de efectividad de las políticas que se han llevado adelante en ellos, y adicionalmente sobre cómo se está concibiendo el cuarto proyecto de ley económico urgente de Daniel Noboa, aprobado en su segundo informe por la Comisión de Desarrollo Económico durante sesión virtual del fin de semana, y que ya ha sido alcanzado a todas las bancadas y asambleístas, y para adicionalmente ver cómo se van a llevar adelante varias de los impulsos que vienen sucediendo en la Asamblea Nacional, incluso en materia de fiscalización, que a trancas y barrancas tratan de hacer los asambleístas del bloque de Revolución Ciudadana, y que a veces resulta en escenas tan peculiares como Jorge Chamba celebrando un hospital en un área y Raúl Patiño mostrando la desgracia del mismo hospital en otra área. Está conmigo mi querido amigo Raúl Chávez, asambleísta nacional, a quien pongo en pantalla pidiéndote disculpas. Se me extendió un poquito la entrevista con Michelle, querido Raúl. Sabes, igual que esta es tu casa, querido amigo. ¿Cómo estás? Hola, Fernando, tranquilo. Muchas gracias. Más bien, discúlpame porque en ocasiones hemos estado cruzados con el horario. Muchas veces hemos pactado reuniones, pero ya, pues tú sabes que a veces los plenos de la Asamblea o las comisiones no tienen un horario definido y nos hemos alargado también. Pero aquí estamos. Y conozco el compromiso que le aplicas a tu trabajo, amigo. Así que imagínate si me voy a molestar porque estás camellando para todos. Imposible. Bueno, aquí estamos en la lucha, como tú decías en tu introducción. Hay temas importantísimos que no podemos dejar pasar por alto. Muchas veces se quieren establecer otras narrativas que no necesariamente abonan en nada al desarrollo o a solucionar los problemas del país. Entonces, es trabajo también de nosotros, no solamente la parte operativa, sino también mantener comunicacionalmente los temas importantes para que sean debatidos y escuchados por la ciudadanía. Al final, los que deciden son las personas, pero es nuestra responsabilidad comunicar lo que está pasando, decir las problemáticas que existen y, por supuesto, siempre pues tener una propuesta para mejorar la situación. Y han salido, porque quiero hablar sobre el nuevo proyecto de ley económica urgente, pero dejémoslo un poquito más para adelante, porque yo concluía la introducción diciendo, ok, ustedes han salido a buscar la realidad. Al final, en este juego de relatos, quedarse con alguno no representa una captura de información igual que ir al hospital público, hablar con la gente, visitar la farmacia. Y desde ahí te quería preguntar por tu impresión personal de lo que has encontrado, porque a pesar de tu conocer de sobra las realidades de al menos de la ciudad de Guayaquil, y ahora como asambleísta nacional ir ampliando ese espectro, lo cierto es que aún para el conocedor en este país, cuando uno sale a la calle encuentra realidades que espantan. Así que cuéntame un poco cómo has venido recopilando esa información, procesándola, y qué se puede hacer con esta realidad desde tu perspectiva, tu punto de vista y tu posición en la Asamblea. Por supuesto, Fernando. Ahora, yo creo que aquí hay que ser objetivo. Esto no es un tema para meterle política de por medio. Lamentablemente hay otros que sí lo hacen. Ya eso podremos desarrollarlo más adelante. Pero por supuesto que hay variables que se repiten en todos los hospitales que hemos ido. Primero, el tema de la limpieza. O sea, no son lugares que estén o que sea un ejemplo, digamos, de aseo, de limpieza, de estar desinfectados. Todo lo contrario a eso. En hospitales incluso hemos encontrado animales dentro, perros, palomas, obviamente ese de las palomas también. O sea, el tema de limpieza y salubridad es un tema bastante complicado dentro de todos los hospitales. Eso hay que decirlo. Porque si bien nosotros somos miembros de la Comisión de Niñez y Adolescencia, pues la limpieza va a afectar a todos. Eso es lo primero. Segundo, tema de inventario de insumos y medicinas dentro de los hospitales. Siempre la rotación que debe existir en cualquier inventario apunta a un promedio del uso histórico que se usa, que usan en cada institución. O
o sea, la cantidad de medicinas, etcétera, ¿no? El promedio debería ser un 70-80% de inventario lleno para que esté constantemente rotándose y que no exista ningún tipo de desabastecimiento. Bueno, hoy, al menos en Guayaquil, nos encontramos con un promedio de 20-30% de inventario, lo cual, por supuesto, complica poder utilizar pues, las medicinas o los insumos para los que sean requeridos. Y la práctica que están generando en este momento, que podría ser hasta observado por Contraloría también, es que se prestan los hospitales, ¿no? Entonces, de repente te hace falta una medicina y llamas a pedir al hospital de Monte Sinaí, pasen esa medicina que acá en el universitario no la tenemos. Entonces, si bien eso te puede resolver el problema de momento, también te deja expuesto porque si después al hospital de Monte Sinaí le hace falta esa medicina para una emergencia que ellos tengan el día siguiente o buena tarde, entonces no la van a encontrar y no van a tener nadie que se la preste. O sea, no es una medida que realmente busque solucionar las formas de manera estructural, ni tampoco que contemple una planificación. Entonces tenemos dos cosas, el tema de limpieza, el tema de la falta de insumos, falta de medicamentos, también el tema de todos los atrasos, porque te digo porque es una variable que se repite, sobre todo con los servicios más importantes, ¿no? Estamos hablando de limpieza, que eso también es producto del primer punto que te lo decía hace un momento, o sea, las empresas de limpieza que normalmente les dan ese servicio a estas instituciones, hospitales, etcétera, son externas y están caídas hoy 4, 5, 6, 7 meses con los pagos, por supuesto que se les vuelve insostenible a ellos poder mantener también la operación. El tema de seguridad también es un tema que está pasando factura porque son, digamos, proveedores donde se necesita un gran porcentaje de presupuesto para eso y también vienen con atrasos. Si bien no están los puestos votados, por decirlo de alguna forma, en temas de seguridad, no es que se les genera también la mejor seguridad posible y eso también termina afectando, por supuesto, en el día a día de todos los usuarios. Y a esto tenemos que añadirle otros temas también importantes, como por ejemplo el tema de la inseguridad a nivel de la toma de los hospitales, pues para nadie es desconocido que al menos desde la pandemia existen diferentes grupos, diferentes mafias que tienen de alguna forma retenidos diferentes hospitales, ya sea de salud pública o del IES, y eso también dificulta, por supuesto, de que se tenga pues el servicio y los productos necesarios. Por eso es un tema de seguridad que tiene que ser atacado. Mira, el día viernes estuve en el Casa Bustamante, en el Hospital de Niños de Casa Bustamante, acá en la ciudad de Guayaquil, y una de las novedades que nos encontramos, entre las otras que te acabo de señalar, es que no existían reactivos. Y entendamos que este es un hospital especializado para niños, ¿no? Para niños y adolescentes. Entonces, al no existir reactivos, lo que hacen es que también mandan a otros hospitales a que se generen esos reactivos. O sea, derivan también laboratorio. Derivan al laboratorio y las respuestas vienen después de 48 horas promedio. Cuando si tú tuvieses los reactivos en tu hospital, el resultado son de 3 horas a promedio. Entonces, nos damos cuenta cómo el tomar decisiones y reactivos no tiene un valor significativo, es simplemente tener un inventario ordenado y por supuesto con un presupuesto que se ejecute, ¿no? Entonces, nos damos cuenta como todo este tipo de acciones, esta falta de planificación y la falta de presupuesto termina pasando factura. Entonces, yo te decía que también hay un tema de seguridad y un tema de talento humano, querido Fernando. Yo he encontrado que las personas, al menos un 90% que trabajan en las instituciones de salud que hemos visitado, son personas que tienen ganas de colaborar y a lo mejor le meten voluntad al tema, pero quien está al frente de estas instituciones no tiene que ser solamente alguien que quiera ponerse la camiseta de la selección. Está bien que se la ponga, pero adicional a eso tiene que tener conocimiento específico de lo que es manejo de hospitales. O sea, no necesariamente porque tú eres doctor, eres médico, tú tienes la capacidad para administrar un hospital, porque hay muchos rubros que no tienen nada que ver con la especialidad. Y hay carreras específicas que se dedican precisamente a esto, porque un hospital no es como cualquier otra empresa más común, por decirlo de alguna forma. Entonces, nos encontramos con algunas variables que se desprenden precisamente de lo que te estoy diciendo. Y si a eso le sumamos que por decisión del Ejecutivo, del Gobierno, ha existido una reducción de presupuesto entre el año pasado y el de hoy, en alrededor de $1.300 millones, que también se ve reflejado en todos estos hospitales que hemos visitado, porque acá los pedidos de la información son presupuesto de este año y el comparativo con el 2023-2024, en todos ha existido una reducción de presupuesto y lo peor es que el poco presupuesto que hoy tienen, que no les alcanza, pero el poco presupuesto que tienen,
tampoco lo han ejecutado como corresponde. Están en un promedio del 30, 40, en el mejor de los casos 50%, cuando ya estamos en agosto y recordemos que el presupuesto se lo cuenta hasta noviembre, no hasta diciembre, ¿no? Sobre todo para la ejecución. Entonces, por supuesto que están atrasados, por supuesto que no ha existido necesariamente prioridades, porque vemos que de repente se ha hecho algo que no necesariamente es urgente, pero se ha dejado de pagar proveedores de limpieza, se ha dejado de contratar medicina, no se ha puesto los procesos o los candados correspondientes, porque una denuncia que saltó en el Icasa Bustamante, te comento, Fernando, es que precisamente estos reactivos que no tienen en este momento en inventario y que no pueden ser utilizados por la ciudadanía, en teoría, fueron recibidos del 100%, pero la recepción del 100% no necesariamente quiere decir que físicamente están en las bodegas. Entonces, bueno, ahí tienen unos problemas con personal administrativo que ha salido y que están esperando unos informes, porque claramente se ve de que se ha generado un acta de recepción del 100% de estos reactivos cuando aparentemente no fueron entregados de esa manera. Eso ya es un problema legal adicional. O se están volando los que sí se entregaron, porque al final tú puedes o bien falsear que has recibido el 100% cuando te entregaron el 30%, o bien recibir el 100% y distribuirlo, no sé si te acuerdas hace unos años, incluso por túneles que salían del hospital, pero es que eso es justamente lo que hay que investigar. Bueno, podría pasar. Mira, para que tengan algo que puede ir relacionado con lo que tú estás diciendo, en el hospital de Monte Sinaí, afuera del hospital, o sea, las rejas afuera, o sea, de hecho, parte de la estructura de las carpas. Sí, en las carpas. En las rejas del hospital hay farmacias. Sí. Hay farmacias que están llenos de pacientes que los mandan a comprar. Entonces, claro, primero, no deberían comprar absolutamente nada porque la salud es pública y gratuita. Eso lo dice la Constitución y así debería ser. Pero adicional a eso, para que salgan a comprar es porque en el hospital no hay, pues. No sé si me explico, porque si hay en el hospital nadie va a ir a comprar, pues así sea $1, nadie va a ir a gastarse $1 si en el hospital hay esa medicina. Pero están ahí al lado, todos los ven. Y te digo la verdad, hay mucho temor por parte del personal administrativo de acercarse o de hablar de esos temas, porque entiendo que ya de alguna forma son grupos de delincuencia que ya tienen tomados eso. Entonces, por eso yo te digo, aquí si algo falta es una gran planificación transversal, no solamente para el tema de la salud, para el tema del desarrollo del país, pero lo que hay que entender es que el eje de la salud es un eje estructural para poder sostenernos en el tiempo. Entonces, si bien los problemas que hoy tiene el Ecuador son muchos, de diferentes formas, y con fondos que a lo mejor no necesariamente tienen el mismo origen, pero el sector de la salud no es algo que lo puedes desatender, porque es lo que te puede sostener en cualquier proceso de país. Al igual que el tema de educación, al igual que el tema de generación y producción, al igual que el tema de seguridad, por supuesto. Entonces tiene que ser transversal. Escuché la semana pasada que habían creado un comité, una comisión, no sé, algo respecto al tema de salud. Entiendo de la información que tengo. Han tomado una decisión que para mí es histórica en este país. El ministro de Salud y un comité de ministros ha tomado la decisión de que si no hay medicina hay que comprar medicina. Yo la celebro ciertamente, ¿no? Porque han llegado a una cuestión que francamente es de una brillantez notable. Increíble. Hay un dicho que habla de que cuando quieres hacer algo, párate y hazlo, y cuando no quieres hacer nada, crea una comisión. Entonces, y creo que es la tercera relacionada a temas de salud. Mira, ahí es cuando yo digo que entra la política en estos temas. Y que yo no quisiera que entre, porque esto es un tema que sobrepasa, digamos, cualquier tema partidístico o político. Estamos hablando de temas de seres humanos, ¿no? Pero cuando comienzas a querer manejar una estrategia comunicacional para intentar, por un lado, mitigar la crisis, que es evidente, pero por otro lado también decir, bueno, aquí lo que se hace lo termino decidiendo yo, no me lo impone nadie, entre comillas, entonces estás metiendo la política, sin entender que la mejor forma de poder ser gobierno y generar una ayuda transversal es poder involucrar a los otros que no necesariamente votaron por ti. ¿Por qué? Yo decía en una intervención hace un momento de que hoy, a lo mejor, muchos de los que sufren, o a lo mejor la mayoría, si el resultado es como nos lo mostró el CNE en su momento, entonces la mayoría de personas que apostaron por este gobierno son los que más están sufriendo, pues, porque son los que no tienen atención. Entonces,
aquí no tiene que estar la política, aquí debemos mirarlo de manera paralela y todos los que quieran meter la política en temas como esto, mira, yo te digo la verdad, para mí van a terminar mal, van a terminar salpicados y van a terminar, por supuesto, con la opinión pública de personas de que no quisieron actuar, sino que querían aprovechar estos temas que son relevantes para ver cómo se van posicionando. Pero hay un detalle ahí, ¿no? Con el tema de la política y el discurso, porque al final el gobierno tiene no solamente la tendencia a defenderse con el relato, sino también el derecho de hacerlo. Ellos pueden desde el discurso defender su actuación de gobierno. Pero ¿qué pasa con los otros órganos de la institucionalidad cuando responden a ese llamado del relato, mucho más allá que a sus obligaciones? Y me refiero a los procesos de fiscalización, concretamente el llevado adelante por fiscalización propiamente dicho, en cabeza de Ferdinand Álvarez sobre las contrataciones en hospitales públicos, y el que lleva adelante, o el que se ha puesto al frente, Juan José Reyes, que al final nacen de la intención de, mira, estamos entre medio. ¿Tú te acuerdas cuando jugabas Monopolio con los panas y ya en las risotadas, en la nota había un picado que te hacía así en la mesa? Ya se acabó el juego, ¿no? Sí. ¿Y qué era en ese momento motivo de risotadas? A mí me parece que esa es la actitud que está teniendo con la fiscalización el gobierno. Siempre mete a alguien que mete la mano en el tablero, sacude las cosas, lo reclama para sí y al final lo que crea es mayor confusión porque uno no se explica cómo Juan José Reyes se para en el pleno a decir que tiene la farmacia debidamente abastecida, pero luego el gobierno identifica a través de su brillante comisión que lo que hay que hacer es abastecer la farmacia. Entonces, ¿cuánto responde la institucionalidad? Me refiero concretamente a las comisiones de la Asamblea, en este caso, a este llamado del discurso político y cuánto tenemos nosotros, los ciudadanos, quienes esperamos el resultado de esa fiscalización, la posibilidad de al final tener una información real de lo que está pasando más allá del discurso. Mira, hay que decir que la declaratoria de fiscalización que generó en este caso la Comisión de Salud y la Asamblea, porque la semana pasada, no sé si recuerdas que el presidente de la Asamblea dijo, bueno, se suspenden las sesiones para ir a fiscalizar los hospitales. Eso fue un pedido que él hizo, más allá de que nosotros lo hacemos por convicción y ya lo veníamos haciendo desde antes. Y es que nuestra bancada, hace aproximadamente 3 semanas, un mes, hizo un pedido de cambio del orden del día precisamente para declarar o hacer un exhorto para que el gobierno declare la salud en emergencia. Eso no pasó por la mayoría de ADN y sus aliados. Luego de eso, la semana pasada, se volvió a hacer un pedido por parte de una legisladora de la bancada, el mismo pedido. Bueno, ahora eso sí pasó porque ya, digamos, la narrativa y la noticia es evidente y todos los medios la están trabajando. Pero cuando ya termina pasando, ellos hacen una jugada, entre comillas, de última hora para que la moción de ellos sea la aprobada. Mira, al final eso termina siendo lo de menos. A mí cuando me preguntan, oye, pero la moción era de alguien de tu bancada y ahora la propone otro, que la proponga quien sea. A mí es lo que menos me importa y al final la gente lo que menos se acuerda es quién presenta la moción. La gente se acuerda quién le solucionó o quién no le solucionó su problema. Quienes intentan matizar y quienes no intentan matizar. Mire, al final, Fernando, la mejor forma de poder hacer un gran trabajo es decirnos la verdad. Aunque se pongan bravos, aunque no nos guste, es decirnos la verdad en cualquier aspecto de nuestras vidas. Y la verdad hoy es que la salud está en crisis. La salud es una emergencia. Hay un razonamiento para mí bastante limitado de que no se puede llamar emergencia porque en algún momento se robó o hubo casos de corrupción en estados de emergencia. Bueno, pero es que ahí el problema no es el estado de emergencia, el problema son las personas. Entonces, si ha existido focos de corrupción en estados de emergencia, bueno, entonces corrige esos focos, mira qué es lo que sucedió, si hay que sentenciar a personas que por supuesto se ha demostrado que han tenido casos de corrupción, háganlo, pero no dejen que los procesos y la institucionalidad deje de funcionar simplemente por narrativas que no tienen sentido. Claro, también hay que ver a quién se lo mandan a decir y que son capaces de decir semejantes tonterías. Pero fortalece los controles, pero no me vengas a decir que no declare la emergencia porque tus propios muchachos que están en el gobierno no sabrían cómo manejarla sin corromperse. Eso es un absurdo del tamaño de una catedral.
Aparte que tenemos un gobierno que ya tiene 2 años en el ejercicio del poder y que todas las compras se hacen a nivel de las ERCOP, en las compras públicas que las maneja el Ejecutivo directamente. O sea, se usa la plataforma, todo, digamos, todo el servicio público, incluidos los GATS, utilizan la plataforma, pero no es que es independiente, no es que por un lado se puede comprar de una forma y por otro lado de otra forma. El manejo y la rectoría absoluta es del CERCOP. Si ya después existen focos de corrupción también dentro de esta institución, bueno, hay que resolverlos, hay que ir hacia el núcleo de los problemas, no tenemos que simplemente ir bloqueando los temas, porque lo único que nos va a sacar de esta problemática, querido Fernando, son personas con la capacidad, pero también con la moral para hacer bien las cosas. Esa es la realidad, por eso también, así como yo te decía hace un momento, de que parte del desarrollo estructural de cualquier país es la salud, lo otro tiene que ser la educación. Y en este país, la educación no es una prioridad. Y no es una prioridad porque si uno revisa los presupuestos, vemos que también están reducidos, vemos que también no se han ejecutado, pero sobre todo vemos que no existe una planificación a mediano y largo plazo. Porque si tú le preguntas hoy a la ministra de Educación, por ejemplo, en el Ecuador, ¿cuáles son los objetivos que usted tiene de aquí a 2 años, a 5 años, a 10 años? ¿Qué es lo que buscamos como país? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestro nivel que queremos alcanzar a partir de conocimiento? Queremos ser un país que desarrolle la parte más técnica, la parte mucho más conceptual. Queremos pasar de esta metodología educativa de la repetición y aprendizaje a una metodología mucho más analítica, mucho más crítica, mucho más profunda de las cosas, para que lo que prime es el conocimiento y no la repetición de memoria de las cosas. O sea, yo creo que este tipo de cosas no se están debatiendo hoy y más allá de la tendencia o la visión que pueda tener el gobierno de turno en este momento, si no se debaten hoy, nuestras futuras generaciones van a seguir sufriendo lo mismo que hoy estamos sufriendo, que es un levantarse todos los días a ver qué pasa, a ver cómo más o menos uno va solucionando los temas, y al que le tocó, y al que no, bueno, que vea qué hace mañana. Ese tipo de cosas son las que tenemos. Un país de supervivencia y Así no de es, progreso. aquí es realmente el sálvese quien pueda, pero son cosas que se pueden comenzar a cambiar a partir de tomar mejores decisiones. Entonces, sí, el tema de salud lamentablemente es un tema crítico, es un tema que hay que entrar a solucionarlo. A mi criterio, es un tema que lo puede hacer el Ejecutivo directamente sin la creación de comisiones, ni comités, ni nada por el estilo, lo cual no quiere decir que no tengas que tener una coordinación permanente con todos los ministerios e instituciones públicas, por supuesto que sí, pero es un tema mucho más de decisión. Que ojo, no es solamente asignarle presupuesto, no es solamente asignarle presupuesto, es que se contemple una planificación de qué buscamos en el país, en el área de salud, de aquí a algunos años. Y sobre eso comenzar a construir. Pero por supuesto que es inminente que en cualquier planificación o desarrollo se contemple el mantenimiento, la limpieza, pagar a proveedores, que los directores de los hospitales o gerentes de los hospitales sean personas que tengan la capacidad para hacerla, una lucha contra todas las mafias que tienen tomado en los hospitales, que eso tiene que venir más del Ministerio del Interior que del Ministerio de Salud mismo. Y, como te dije hace un momento, tener siempre pues, todos los hospitales con las medicinas y los insumos mínimos para brindar un servicio de dignidad que lo contempla la Constitución, pero que adicional a eso, pues como seres humanos no deberíamos ni siquiera cuestionarnos eso, sino hacerlo rápido. Oye, al margen de lo necesaria o no que se hiciera esta comisión, en la realidad que acabas de expresar, hay algo de respuesta política y si analizo esta respuesta al momento político, no creamos esta comisión y tratamos de que adquiera prontamente las medicinas desde el gobierno nacional, quiero decir, la pregunta es, ¿cómo? A ver, me da la impresión a mí, se lo escuchaba decir a mi buen amigo Jacobo García también, de que por primera vez la oposición en la asamblea consigue presentar contra el gobierno algo que los arrincona al punto de ponerlos a responder. Hasta ahora, el gobierno era el que proponía y ponía a responder la oposición. A la oposición, por primera vez, es el gobierno quien se ve obligado a dar una respuesta, al margen de cómo nos parezca esta respuesta, pero le pusieron agenda. Pusieron al gobierno a trabajar un asunto que se estaba convirtiendo a partir de la investigación legislativa en un clamor popular. Esto cambia cambia el juego de fichas, si se puede, hoy por hoy. Esto
hace adquirir más fuerza a la oposición en el pleno legislativo? Creo que se me perdió la señal con Raúl. Esperemos a ver si se reanuda. Si no, ahí ingresó nuevamente Raúl. Bien. Hola Fernando, disculpa, me quedé sin batería en el iPad, ya estoy en el celular. Claro, esa llamada. Oye, te decía que por primera vez un acto, digamos, nacido desde la oposición en la Asamblea, pone a correr al gobierno y lo pone a crear comisiones, lo pone a responder en este juego de relatos que se ha venido llevando adelante en los últimos años, por lo menos, lo pone al gobierno ya no en la posición de arrinconar y tratar de que los otros den respuesta a acusaciones, a veces delirantes incluso, sino que es ahora ellos quienes responden con la creación de esta comisión. Esto cambia la configuración de fuerzas, esto podría ser el inicio de un balance distinto en la configuración de fuerzas y de relatos a nivel político, Raúl. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que efectivamente ha llegado un punto, han pasado 3 meses desde que se asumió nuevamente este gobierno y esta asamblea nueva que hoy está funcionando. Y ha llegado un punto en el cual los ciudadanos, la opinión pública en general, les dice, ok, está bien diferentes iniciativas que tengo, pero no es que te hemos dado un cheque en blanco para que hagas lo que tú quieras. Aquí las cosas tienen que hacerse primero por prioridades y luego establecer las prioridades, por supuesto, dentro del marco de la ley. Eso no ha venido pasando desde el inicio, Fernando. En los últimos 3 meses en la Asamblea se han aprobado leyes que hoy están siendo observadas por la Corte Constitucional, precisamente porque no cumplían con los requisitos mínimos como para que no tengan ningún inconveniente en su aplicación. Todo lo contrario. Luego de eso, pues ha existido una respuesta por parte del Ejecutivo en contra de la Corte Constitucional, una corte con la que no siempre hemos estado de acuerdo, por supuesto, y no siempre vamos a estar de acuerdo, pues pensar eso sería una tontería. Pero lo que pasó a nivel de las leyes era fácilmente manejable y fue advertido desde el inicio. De hecho, nuestra votación, mi votación, si alguien revisa en algún momento lo que está documentado, es que la negación no pasaba por el espíritu de tener leyes que apunten a la seguridad, al ordenamiento público, procedimientos. No, 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 ¿quién se puede poner eso? Ni que fuéramos locos. Pero la observación era de que, bueno, hagámosla bien, hagámosla dentro del marco correspondiente y con eso que comience a funcionar. ¿Qué sucedió? Tuvieron casi 3 meses a toda la asamblea, 151 asambleístas trabajando sobre leyes que no estaban o no correspondían por parte del marco jurídico, y entonces hoy están congeladas, no se pueden aplicar. Los asambleístas que quisimos hacer algo bien desde el inicio no terminaron haciéndolo y se gastaron recursos públicos porque por supuesto a la gente le siguieron pagando el sueldo por temas que no iban a proceder. Entonces, ese tipo de cosas ha venido pasando. Hoy yo estoy concuerdo contigo que a nivel de diferentes narrativas no se han podido sostener lo que es evidente, la crisis en el sector de salud, pero también en otros temas que si bien no han terminado de reventar o de posicionarse lo suficientemente bien ante la ciudadanía y los medios, no creo que ya estén olvidados, ¿no? Como el tema de Progen. O sea, el Contralor dijo que existían más de 140 millones de dólares de pérdida directa de dinero público, ni qué hablar de lo indirecto a través del sector industrial, el sector de la producción, que dejó de producir en ese momento, porque precisamente no se pudieron hasta ahora conectar esos generadores que incluso eran hasta en otro calibre. Entonces, hay temas que no se los puede dejar pasar como que aquí no sucedió nada, todo lo contrario, hay que exigir la verdad, hay que exigir la claridad, porque si realmente queremos hacer un cambio de país, tenemos que iniciar por lo básico. Entonces, no se trata de que solo de un grupo, de unos actores que no me caen tan bien, fiscalizo y cuando pasa por acá me hago de la vista gorda. Eso, lejos de ser una estrategia política o algo por el estilo, lo que genera es mucha decepción y, por supuesto, dudas, porque entonces no se está corrigiendo nada. Simplemente se está cambiando de posición unas con otras. Eso hay que decirlo y yo invito, Fernando, como lo he dicho en otros medios, a que ustedes también como líderes de opinión no dejen morir estos temas, o sea, que sigamos sosteniéndolos, no con el afán de poder generar
algún tipo de inconveniente o algo por el estilo, sino para que se resuelva. Mira, sea lo que sea, con todo esto, dicen que ya van a hacer compras masivas, que van a devolver presupuestos, que se va a respetar el sector de la salud en sus instituciones, que van a generar diferentes cambios con personales que están más capacitados para que estén al frente de los hospitales. Bueno, si eso ocurre, es bueno y todos ganamos, y ahí es donde nos podemos dar cuenta que este ejercicio del equilibrio de fuerzas realmente no solo que existe, sino que también es favorable para la democracia. Porque si es que no hubiésemos estado ahí, si no siguiéramos insistiendo con esto, del otro lado creo que preferirían no hablarlo, pasar la página e intentar poner otras noticias más mediáticas, pero que no ayudan en nada a solucionar el problema del país. Y este escenario que describimos, en la que se puede la composición de fuerzas empieza a cambiar, determina la forma como el bloque legislativo del gobierno está pasando este segundo informe. No ha habido sorpresas hasta lo que se sabe, como sí hubo luego de la aprobación de los segundos informes para pleno en las últimas tres leyes anteriores, las que se están tratando en Corte Constitucional. La actitud es distinta, viendo lo que ha sucedido, viendo la suspensión de los efectos, viendo que tienen todavía pendientes audiencias para justificar el fondo de las tres leyes que pasaron como económicas urgentes. En esta cuarta se ve una o se percibe en la Asamblea una actitud distinta. Mira, yo te diría que más que distinta, el conjunto de temas lo que hace muchas veces es que queden otros temas en secundario y no en primera línea. Esta ley, como cualquier otra, es importantísima. Yo siempre he dicho que lo importante de las leyes, sobre todo en estos últimos 3 meses, no es cómo llega, sino cómo termina, porque muchas veces llega de manera muy general que no te dice nada, ¿no? A veces tú dices, ¿para qué quieres poder colocar esta ley si esta ley no te dice nada y ya lo que plantea ya existe? Pero no, es la construcción que se va generando. Mira, yo te digo una cosa. En la ley de solidaridad, que es la última de esas tres leyes que se aprobaron y que hoy están congeladas en la Corte Constitucional, en el último día, en el debate, en el segundo debate, se incluyeron temas que no tenían nada que ver con la ley, se aprobaron en el momento, cuando ahí el proceso legislativo lo que te indica es que debería regresar a la comisión para poder redactar un nuevo borrador de la ley hasta que se vote. Pero no se lo hizo, se votó ahí lo que se comenzó a mocionar en ese momento y ni siquiera tuvimos texto para votar. Mira, a lo mejor la gente no lo conoce, pero cuando uno vota por una ley, el texto de lo de redactado tiene que ya estar definido y sobre eso es que se vota. Porque no puedes votar por algo que después hacen el texto porque podría ser diferente a lo que estás votando, ¿no? Bueno, en el caso de esa ley, no solamente que fueron temas de forma, porque se topaban temas que primero que eran inconstitucionales y segundo que ni siquiera se respetaba la conformidad de una ley, sino que adicional a eso se votó sin texto. O sea, cualquier cosa que se votó ese día en la Asamblea pudo haber cambiado el texto que se lo envió al día siguiente como a las 3 de la tarde. Fue un cheque en blanco, con lo duro y lo feo que se ve, ¿no? Que un legislador le diera un cheque en blanco sin pasar por mayor análisis a un proyecto de ley del Increíble. Y sobre esta ley de transparencia fiscal que le han denominado, lo que busca es la regulación mucho más al detalle de las fundaciones, de las ONG, las quieren incluir dentro pues, de un control de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. Mira, yo te digo, a priori no es que esté mal el tema de la regulación y del control, porque también hay que entender cómo se han manejado y cómo se han financiado todas las fundaciones. Pero ojo, primero, si realmente quieres combatir el lavado de activos, tienes que irte al sistema financiero, pues no tienes que irte a las fundaciones ni a las ONG. Primera cosa. O sea, digo esto porque si queremos hacer algo, vamos a hacerlo bien, pues, porque si no, esto termina siendo simplemente bombitas de humo que dicen mucho, pero que a la larga no terminan concretando nada. Por otro lado, también, cuidado con ahuyentar a ONGs internacionales que lo único que han hecho durante muchos años en este país es poder mitigar en algún porcentaje la ausencia del Estado. Y te hablo en todos los casos, de salud, de educación, también mucho de medio ambiente. Lugares donde el Estado no llega porque no les importa, porque no tienen presupuesto, porque no conocen,
hay muchas representaciones internacionales que han apoyado y que las luchas han sido históricas y no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel nacional. Entonces, cuidado, queremos, de alguna forma, expulsar a todas estas instituciones que abonan mucho al desarrollo social del país a consecuencia de estas nuevas leyes. Por último, Justamente ahí también quiero ir. Valentina Centeno ha dicho que son 30.000 millones al año que se mueven, que lavan estas fundaciones. Y yo me pregunto realmente sobre qué estamos legislando. ¿Esa es la radiografía sobre la que estamos construyendo o estamos... no, yo te pregunto algo, pero ¿cuáles son las pruebas tangibles? Porque una denuncia como esas, y teniendo la investidura de servidor público, de asambleísta, tú puedes decirla, está bien si tienes las pruebas, pero tienes que en ese mismo momento argumentarlo, decir por esto, esta es la fuente, esta trazabilidad demuestra que lo que estoy hablando no es mentira, sino se acercan números reales. Pero 30.000 millones de dólares, o sea, estamos hablando casi de todo el presupuesto del Estado. el ¿Cómo? 80% del PIB. Sí, pues entonces, mire, lo que pasa es que también se aprovechan, ¿no? Como para poder generar cápsulas, hacerlas viral y que ya el que cree, cree y el que no cree, no crea. Los que hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de tener preparación, de intentar siempre ir mejorando a través del conocimiento, sin ser expertos en todos los temas, nos damos cuenta que, pues, que por supuesto que es una ligereza lo que se acaba de decir. No sé si se confundió y terminó diciéndolo. El problema aquí es que los políticos se confunden en algo o dicen cualquier cosa y después el problema no es argumentarlo, demostrarlo. Aquí el tema es sostenerse en lo que se dijo y no importa el resto. Entonces, ese tipo de cosas, por supuesto que tenemos que cambiar. A mi criterio, son números tirados al aire sin ningún tipo de sustento técnico, porque, digamos, no tendría sentido poder manejar dos presupuestos de manera paralela. Y si es que es así, y si es que es así y no lo estamos viendo, entonces que lo demuestren, pues. Que lo demuestren, hagámoslo. A mi criterio, si queremos ir directamente a donde se lava el dinero, es en el sistema financiero. Ojo, no solamente en el Ecuador, estoy hablando del mundo en general, porque precisamente el concepto de lavado de activos es poder legalizar el dinero que lo conseguiste de manera ilícita. Y la única forma de hacerlo es a través, pues, del sistema que te lo legaliza como el financiero en la medida que cumplas todos los requisitos. Entonces, creo que por ahí tiene que ir el tema. También hablan unos temas del Código Penal, quieren hacer algunos cambios. Entonces, también hay un tema de unidad de materia. O sea, para que entienda la ciudadanía, aunque la ciudadanía esto le importa poco, pero al final la construcción de las leyes como corresponde es lo que termina o lo que determina que se pueda aplicar bien o no cada cosa que se haga. Entonces, unidad de Correcto, materia quiere... podría no importar, pero es la mesa sobre la que reposa las cosas Exacto. que sí te importan. Entonces, bueno, mantengámosla estable, ¿no? Entonces la unidad de materia, ¿qué es lo que te quiere decir? Ahora, cualquier proyecto, iniciativa que tú ingreses para realizar una nueva ley o reformar una que ya exista, tiene que ir alineado y tiene que ser congruente con lo que estás exponiendo del tema. Pero no puedes hablar de un tema tributario y poner un tema relacionado a especialidades de salud, especialidades de educación, especialidades de seguridad. Siempre todo es transversal, pero tiene que tener un sentido el tema, ¿no? Pero acá no, acá hablas de muchos temas al mismo tiempo, terminas aprobando una ensalada muchas veces y el tema es que cuando yo hablo de un tema del Código Orgánico Penal, tengo que revisar pues el código, no simplemente decir voy y cambio ese artículo, porque normalmente un artículo va alineado a otro, entonces todos generan un cuerpo que hace sentido. Aquí es un poco muy, como me levanté, bueno, ese artículo no me gusta, vamos, lo cambiamos y listo. Eso después termina generando los problemas inconstitucionales que lo que terminan haciendo es que se bloquean, no se puedan utilizar las leyes y el trabajo de los asambleístas pues no rinde el fruto. Por eso es importante que la ciudadanía lo entienda de esa forma. Yo sé que son temas burocráticos, aburridos, de procedimientos, y al final la gente lo que dice, bueno, yo lo que quiero es el resultado. Bueno, la mejor forma de dar resultado es hacer las cosas bien, como corresponde. Hay un dicho también que dicen, el vago trabaja dos veces, y no queremos ser vagos, queremos trabajar bien para que se sostenga en el tiempo. Y justamente más por eso, ¿no? Porque el vago trabaja 2 veces, porque luego le toca esperar a que se reanuden los efectos y en
a que la Corte Constitucional reanude o ponga nuevamente en vigencia los efectos de la ley. Te preguntaba, bueno, hablábamos de la comisión, de que en este texto, digamos, al menos el texto entregado y aprobado por la comisión es el que les ha llegado a ustedes. Pero la pregunta es, en vista de lo ocurrido con con las últimas tres leyes y en vista de que esto deriva justamente de la falta de debate, porque si hay debate suficiente en el Pleno, pues habrá un Raúl Chávez que levante la mano y advierta de estas complicaciones que me acabas de decir, digamos, y que además están evidenciadas en las noticias nacionales. Claro, En cuanto, y es lo que dice la ley, o sea, no es claro, que, además es es para para lo que leerlo. está ahí, es para lo que se eligen asambleístas. Vamos, es el Parlamento, ¿no? Uno va justamente a parlamentar. Y el asunto es cuánto esto, esta realidad ya evidenciada, va a derivarse en un cambio de actitud en cuanto al debate que está previsto se realice en esta cuarta ley económica urgente. Es más probable que ahora sí se haga al menos el intento de una deliberación más amplia. Mira, yo creo que la gente se da cuenta. Yo te digo que a veces eh, la verdad tarda en llegar o en posicionarse, pero al final termina llegando. Y si bien en un inicio muchos pudieran haber hasta aplaudido que se genere todo este circo, de que usted si hablas, tú no hablas, y el que dice acá dice una payasada, y normalmente esa payasada lo que busca es ofender o minimizar a los otros asambleístas. Yo creo que la gente al final se da cuenta, la gente valora a quienes realmente están intentando hacer un buen trabajo dentro del contexto. Mira, lamentablemente la Asamblea en estos primeros meses también se ha convertido en un lugar de show, de circo, ¿no? Mira, no nos olvidemos que en la Comisión de Fiscalización recibieron a una persona que ya está sentenciada, donde en teoría fue a hablar de relaciones, de vínculos, etcétera, sin ningún papel, sin nada. Entiendo que luego, después de 10 días, 15 días, no sé, algo envió, pero de eso no se volvió a decir nada de manera específica, cuando lo normal hubiese sido de que esta persona envíe primero la documentación a la comisión para que ellos la revisen, vean si realmente vale la pena y a partir de eso recibir a él o a cualquier otro que vaya a exponer. Entonces, pero todo se lo permite la Asamblea. O sea, no es que uno está caminando por ahí y de repente vaya alguien y se sienta. O sea, hay una programación, hay una logística, hay un anuncio, hay medios de Claro, ¿no? comunicación. O sea, todo se va configurando para que eso suceda. Claro, no es que un asambleísta va caminando por el pasillo y dice, mira, hoy día ha decidido venir el señor Salcedo, ¿no? Hay una preparación, hay una invitación, y hay lo que tú dices que yo creo que es medular en esta discusión. Hay la recepción de un testimonio previamente a conocer, y esto es altamente irresponsable, qué tan respaldado estará ese testimonio en la documentación que dice tener el Pero por invitado. supuesto, porque si no termina siendo un chisme. Y imagínate que la Asamblea se esté prestando para eso. Me parece un escándalo. A eso le sumamos estas tres leyes que hoy están congeladas, o sea, el nivel de producción, por supuesto, ha bajado. Me da la impresión que si bien hoy está un poco más flexible el tema de poder hablar dentro del pleno de la Asamblea, lo cual no debería ser ni siquiera un tema de conversación, pero bueno, es. Pero igual siento de que no se debería quedar solamente en la forma, porque al final tú puedes darle la palabra a alguien, habla, se cierra el micrófono y sigue hablando el otro, sino también tenemos que ir al fondo, y el fondo tiene que hacer las cosas en conjunto. Mira, Frickson George, uno de mis ídolos de pelado, porque soy barcelonista, por supuesto, tremendo lateral izquierdo, que hoy es compañero de nosotros en el pleno de la Asamblea. Él propuso la semana pasada de que esta fiscalización de los hospitales la hagamos en conjunto, que no vaya por un lado uno a decir que hay mil maravillas y que no vaya por el otro lado a decir que aquí no sirve nada. Ok, hagámoslo en conjunto, dividámonos, hagámoslo en equipo, para que sea más objetivo, para que lo que salga sea la realidad y a partir de eso se generen los cambios. Pero también hay caso omiso a ese tema. Excusas pueden haber 50.000, no sé cuáles serán. ¿Ya? Pero lo que te quiero decir es que si bien en temas de forma creo que algo se ha mejorado, el fondo sigue siendo eh, equipos divididos, una agenda absolutamente marcada, donde a mí me da la impresión
no puedo asegurarlo, porque no es que estoy en la cabeza de todos los asambleístas de gobierno y aliados, pero me Menos da la mal. impresión, pero me da la impresión de que ellos ya tienen una agenda marcada y una decisión tomada incluso antes de sentarse. Yo no sé si todos realmente hacen un estudio de la ley. Me imagino que algunos sí, no quiero generalizar tampoco. Pero no sé si todos hacen realmente un estudio y el impacto que se puede tener para el funcionamiento del Ecuador. Porque hay un tema también que a lo mejor yo lo hablo mucho, pero lo hablo mucho porque siento que sin eso difícilmente sostienes un proyecto. Necesitamos conocer cuál es la planificación del Ecuador, o sea, hacia dónde queremos ir. O sea, nosotros queremos aprobar estas leyes, queremos generar esta recaudación, que de hecho, sea de paso, esta ley también genera un impuesto adicional, que es un nuevo impuesto de las utilidades, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si nosotros queremos generar estos impuestos, si queremos subir del 12 al 15, si queremos disminuir el área de atención en salud y en educación, bueno, cuéntame cómo eso en el tiempo al menos, me va a dar un retorno en el cual yo pueda decir, bueno, estamos por buen camino. Si eso no existe, como creo que no existe, porque no tiene sentido que eso te termine generando un resultado positivo, entonces hay que oponerse, pues, y hay que decir las cosas como son. Y eso no significa que eres enemigo, eso significa que eres una persona que está actuando responsable y que ante este espejismo que muchas veces tiene el poder, hay personas que levantan la voz y te dicen, oye, te estás equivocando. Y el problema de tu equivocación no es que te vas por ese camino, es que nos llevas a todos al abismo. Claro, gente que advierte, oye, no pareces tener dirección, ¿qué tal si planificamos cuál es la dirección que debemos tomar como país? Y eso al final no es despreciar el liderazgo ajeno, es esperar que se ejerza de una forma en que beneficie a todos como se propone al final en democracia. Te mando un gigante abrazo, querido amigo. Gracias por estar con nosotros. Mil gracias, querido Fernando. Bueno, aquí estamos. Y solo para cerrar lo que tú acabas de decir, yo concuerdo con esto. Mira, yo creo que uno de los principales errores que hemos tenido históricamente, independientemente de las tendencias, incluso hablo de la humanidad, no solamente de Ecuador, es la poca capacidad de convivencia que tenemos como seres humanos. Creo que muchos de los modelos de éxito que hoy vemos en países desarrollados, en Europa, etcétera, donde hay un bienestar generalizado, tuvo que ver mucho en esa convivencia que se tuvo que generar. Que muchas veces, esa convivencia puede hacer que avances un poco más lento, pero cuando se lo genera de esa forma, no regresamos, simplemente vamos manteniendo. Cuando tú, por un lado, electoral únicamente, avanzas muy rápido y no generas una estructura sólida porque haces lo que tú crees y no lo que se necesita para desarrollarse, entonces puede ser que regreses rápido porque no tienes, digamos, el apoyo o el consenso de las personas. Entonces, es ahí donde tenemos que también enfocarnos. En la política no solamente es ir y revisar, en mi caso, ¿no? Leyes o fiscalizar, sino también comenzar a pensar cómo vamos sembrando, cómo vamos generando estructuras y caminos, precisamente para que no, la sociedad en su conjunto no vuelva a cometer ciertos errores que normalmente se vienen cometiendo y que cualquier decisión que se tome sea siempre para el bienestar de todos. Claro, al final es a la misma sociedad a la que le toca pagar el costo de esos errores. Mi abrazo, querido amigo. Gracias. Gracias Gracias, por estar. Fernando. Saludos, un abrazo a todos. Un abrazo, Raúl. Bien, Raúl Chávez, asambleísta nacional, nos acompañaba para ir revisando muchas cosas que tienen que ver con su trabajo legislativo, con su trabajo de fiscalización, con la realidad de la Asamblea y cuánto ha cambiado desde las últimas 3 leyes económicas urgentes aprobadas hasta esta otra que se debatirá esta semana y adicionalmente e importante lo que se ha encontrado en los hospitales públicos.